Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Una vez más en este tiempo en Comunidades en Casa, muy contentos. Espero que estos nuevos temas que estamos viendo estén siendo de mucho interés en cada uno de ustedes, porque estamos entendiendo que Dios quiere mi prosperidad de una manera integral. Lo primero que vimos fue que Dios quiere mi prosperidad, y lo segundo que estamos viendo es que mi prosperidad depende de mí, ¿verdad? Entonces después vamos a estar viendo es que mi obediencia a la palabra de Dios me hace ser próspero, o sea, el obedecer a Dios. Y por cuarto vamos a ver es que yo decido qué estilo de vida estar viviendo en este tiempo. Entonces, realmente Dios está interesado en una bendición integral en mi vida, de forma tal que Dios no solamente me quiere bendecir con amor, con familia, con posesiones, sino con salud y con muchísimas otras cosas. Dios realmente está empeñado en bendecir nuestras vidas. Vamos a ver algo un poco acerca del significado de la paz, porque tenemos un significado nosotros acerca de qué es la paz. Pero fíjese, en Salmo capítulo 35 versículo 27, dice la Biblia así: canten y alégrense los que están a favor de mi justicia, de mi justa causa, y digan siempre: sea exaltado Jehová, quien ama la paz de su siervo. Aquí está hablando algo bien interesante, porque la palabra paz en hebreo es shalom. Y esta palabra en español básicamente significa pues la ausencia de una discusión o la falta de un conflicto. Eso es lo que significa la paz para nosotros. Pero en hebreo tiene un significado muy fuerte. En hebreo tiene un significado muy amplio, y este significado dice que la paz es integridad, la paz es bienestar, la paz es salud, la paz es abundancia, y la paz es sin necesidad de nada. La paz significa también confianza, la paz significa seguridad. Entonces es muy extenso a lo que realmente nosotros conocemos como paz. El Dios Shalom habla acerca de nuestra paz. El Dios Shalom habla acerca de nuestra prosperidad. Entonces, cuando hablamos acerca de que Dios es mi paz, es que Dios es mi integridad o mi prosperidad integral, ¿verdad? Por eso es que en Romanos capítulo 1, en el Romanos capítulo 5, versículo 1, la Biblia dice: justificaos pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que está significando? ¿Verdad? Está diciendo: justificados pues por la fe, tenemos abundancias integrales dentro de Jesucristo. Cuando Jesús llegaba a una casa y alguien, lo que Jesús decía es: paz a vosotros. Entonces lo que Jesús decía es: la prosperidad integral sea en esta casa, las bendiciones abundantes sean en esta casa. Porque por eso es que hemos devaluado mucho acerca de la palabra paz en nuestro contexto castellano. Cuando Jesús estaba en un pesebre, o iba a nacer en un pesebre, el Señor dice que aparecieron los pastores. En Lucas capítulo 2, versículo del 13 al 14, dice la escritura: y repentinamente apareció con él ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Los ángeles estaban adorando a Dios y decían, ¿verdad? Paz en la tierra, o sea, sea una salud integral en la tierra. Dios está diciendo todas las bendiciones. Los ángeles estaban cantando y decían: todas las bendiciones han llegado a la tierra. Toda la salud integral ha llegado a la tierra. Todas las cosas buenas han llegado a la tierra a través de Jesús. En su paz nosotros tendremos nuestra paz. En su abundancia nosotros tendremos nuestra abundancia. En su salud nosotros tendremos nuestra salud. Es impresionante lo que está diciendo. Tenemos que entenderlo no solamente como cuando rebajamos esta palabra por diciembre y decimos una vez al año: noche de paz.
Y es algo tan light lo que podemos pensar acerca de la paz, porque nada más lo hablamos como la ausencia de la pelea o la ausencia de la guerra, y no lo estamos hablando como una situación integral. Entonces, algo bien interesante que necesitamos entender, o esto nos arroja algo bien interesante, es que mi prosperidad depende de mí. Tenemos que entender esa parte. Recuerda lo que dice Josué, capítulo 1, versículo 8, acerca de que nunca se apartará este libro de tu boca de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, y todas las cosas seguirán bien, y todas las cosas cambiarán. Pero esa es una decisión que nosotros tenemos que tomar. Es una declaración que nosotros pudimos ver. Entonces, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, dice la Biblia, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. ¡Wow! Esto es poderoso. Él te da el poder para hacer las riquezas. Entonces, en nosotros hay un poder increíble. Alguna ocasión decíamos, ¿por qué es que alguien con la misma economía en el país tiene diferente tipo de economía? O alguien es exageradamente pobre o alguien es exageradamente rico y está bajo las mismas condiciones y las mismas leyes en nuestro país. Porque alguien decidió creer lo que Dios dijo de él, ¿verdad? Porque alguien decidió amar las palabras de Dios. Alguien se dio cuenta que realmente podía lograr muchas cosas y las logró a causa de lo que está creyendo. Entonces Dios nos da un poder impresionante para hacer riquezas. Dios nos da un poder impresionante para vivir bien. Dios nos dio una paz o puso su abundancia sobre nosotros para que integralmente vivamos bien en todos los sentidos, pero que seamos prósperos, que seamos bendecidos, que Dios haga cosas grandes en nuestras vidas. Entonces en Proverbios capítulo 13, versículo 23, dice la Biblia, en el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. Aquí hay algo bien interesante, porque la Biblia no está hablando acerca de que en el barbecho de los ricos hay mucho pan. Está hablando de un estado. Está hablando de recursos que hay. Dice que hay mucho pan en el barbecho de los pobres, pero se mantienen pobres por falta de juicio, por falta de saber concluir correctamente, por falta de hacer con las cosas como deberían de hacer. Entonces siempre va pan. Aquí hay algo bien interesante. Punto número 1 es que aunque estés pasando por problemas o por situaciones de pobreza, Dios siempre pone un barbecho. Dios siempre extenderá su mano. O sea, nunca podremos quejarnos y decir, es que Dios nunca me dio la oportunidad de algo. Porque siempre habrá una oportunidad. Siempre habrán recursos a nuestra disposición, pero por falta de juicio, por falta de saber gobernar eso, por falta de saber ver eso, por falta de no visionar lo que podemos hacer, por eso el hombre llega a pobreza. Significa que hay un barbecho y significa que hay una tierra lista para sembrar. Significa que eso nos puede hacer que vayamos y cosechemos y significa que eso puede darnos una prosperidad, no solamente a nosotros, sino a nuestras familias. El barbecho tiene su potencial, tiene un potencial para producir mucho pan. Aquí hay algo bien interesante porque a veces limitamos ciertas cosas y decimos yo hasta aquí. Y realmente el barbecho o el lugar donde Dios nos ha puesto es muy grande, es muy fértil. Hay países donde realmente es muy, muy difícil prosperar o poder hacer algo o poder tener cierta economía. Hay países socialistas en las cuales a causa de la misma ley del país no se permite o no puede la gente o difícilmente puede la gente llevar a cabo esta situación a causa del mismo gobierno que hay. Hoy estamos en nuestro país. México es un país muy rico. México es un país con mucha abundancia. México es un país muy extenso en muchos sentidos. Existen demasiados recursos que podemos utilizar, que podemos usar para nuestro beneficio, para ser prósperos, para bendecir a nuestras familias. Entonces, la falta de juicio es muy fuerte.
La falta de juicio es muy fuerte. Es como aquel que dice, con esto es suficiente. Esto me alcanza para esto, con esto es suficiente. Esto está limitado a esto, aquí es muy fuerte. Antes había un dicho que gobernó por mucho tiempo mi vida. Y este dicho decía, según el sapo es la pedrada. Y la lógica dice, según el sapo es la pedrada. O sea, no puedes hacer cosas grandes porque eres pequeño. Entonces, definitivamente nunca podrás alcanzar algo que a tu manera de pensar es inalcanzable. ¿Por qué? Porque el juicio que has hecho sobre eso ha limitado tu barbecho. Entonces, el barbecho es pequeño o el barbecho produce poco porque el juicio es que es poco, porque el veredicto es que es poco. Sin embargo, si pudiéramos cambiar esto según el sapo y la pedrada, podríamos decirlo de una manera diferente. Esto es grande y sé que puedo obtenerlo. Esto es grande y sé que Dios me puede ayudar a hacerlo. Pero el juicio es interesante. Juicio no en el sentido de juicio, de hacer un juicio sobre una persona, sino hacer o trabajar correctamente la tierra o los recursos o lo que Dios nos ha dado, que eso es muy importante, es tomar un juicio correcto o es dar un veredicto correcto acerca de lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Pudiera usted ver y saber cuáles son las habilidades que Dios ha puesto en sus manos para trabajar? Y la siguiente pregunta podría ser, ¿estás utilizando todas esas habilidades, todos los recursos que tú tienes? Si eres una persona que hace cosas artesanales, si eres una persona que utiliza mucho la cabeza en algún sentido para hacer cosas magníficas, la pregunta es, ¿lo estás haciendo? Y si lo estás gastando, felicidades. Si no, entonces la pobreza viene por falta del juicio correcto acerca del potencial que hay dentro de nosotros. Dios puso un poder en nosotros y nuestras decisiones son interesantes para que nosotros hagamos prosperar nuestro camino. No esperemos la maleta de millones que llegue a nuestra casa por DHL. No esperemos pegarle al gordo. No esperemos que la lotería nos sorprenda. O no esperemos que el tío millonario muera para que nos pueda dejar la herencia, porque se lo puede dejar a la muchacha que trabaja en la casa, como pasa en las novelas. O puede ser cualquier cosa, sino que nosotros a nuestro juicio trabajemos fuertemente en las cosas que Dios quiere y en nuestras habilidades que tenemos para que al mismo tiempo Dios ponga su parte poderosa, sobrenatural y no solamente sea tu esfuerzo. Dios quiere tu fe sobre el juicio que tienes en tu barbecho y Dios hará cosas sobrenaturales. Entonces tenemos que entender algo bien interesante. Yo haré prosperar mi camino. Dígale a su vecino, yo haré prosperar mi camino. Y segunda cosa, dígale, mi prosperidad depende de mí. Ajá. Si yo obedezco lo que Dios dice, ¿verdad? Si yo obedezco lo que Dios dice, seré próspero. ¿Sí? Recuerda lo que dice la Escritura, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová, ¿verdad? Yo escucho la voz de Dios y Dios va a hacer que las cosas pasen. Yo hago un juicio correcto acerca de lo que hay en mi barbecho y Dios se encarga de hacer algo sobrenatural. Tú eres una persona que tiene ciertas habilidades, tienes que gastar todas tus habilidades, tienes que creer todo lo que tienes y tienes que saber que Dios quiere bendecirte. Ajá, Dios quiere bendecirte de una manera poderosa, ¿sí? La Biblia nos enseña que tenemos que obedecer y que obedecer es una base fundamental para tener una vida próspera, una vida integral. La desobediencia va a traer consecuencias, pero la obediencia va a traer cosas impresionantes. En otro contexto, tú podrías estar diciendo, prepárate para las cosas grandes que van a venir sobre tu vida. Prepárate para el juicio correcto que vas a hacer acerca de tu barbecho. ¿Cuántos panes tienes en tus manos? ¿Cuántos peces tienes en tus manos? Dios diría, con eso es suficiente. Si el juicio es correcto, entonces le darás de comer a miles de personas. Si el juicio es incorrecto, o sea, si el veredicto de lo que dices que tienes es incorrecto, solo podrán comer 2 o 3. Dios anhela, Dios disfruta y Dios quiere verte bendecido. Dios quiere verte
próspero. Dios quiere verte integralmente bendecido. Bienvenido a esta nueva realidad. Dios les bendiga, un fuerte abrazo. Nos estamos viendo la próxima semana.